vamos a cantar más, mano, ya sé. Dije, ahorita voy a entrar, ¿no? Bueno, vamos a la palabra. He visto en esta semana algo que me ha llamado la atención, y sobre todo en la carta a los Filipenses. De hecho, las cartas a los Filipenses es una de las que he considerado como una de las que más he puesto atención, y tanto así que la he transcrito, ¿verdad? La he escrito. Yo creo que ya en una ocasión pasada les comenté que había escrito 2 cartas, vean, escritos copiados, ¿verdad? No crean que yo las hice copiadas. Copié Filipenses y copié Colosenses. Las transcribí en una libreta que tengo ahí, tal cual, sin los versículos ni nada, solamente así como si fuera la misma carta, ¿verdad? Y cada vez que recuerdo lo que transcribí de parte de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, fue precisamente este pasaje del capítulo 2 de Filipenses. Y sobre todo lo que me llamó la atención es la frase que dice: nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Y me puse por ahí a poder ampliar esta frase de parte del apóstol Pablo, el nombre que es sobre todo nombre. Y pudimos por ahí encontrar algunas cosas que quisiera compartirles en este momento. Antes de empezar, así como comentario nada más, hace algunos días estaba viendo un documental de en una escuela en los Estados Unidos. Estaban jugando o tenían un equipo de fútbol americano, y ese grupo de jóvenes, como todo equipo, tardan en acoplarse, y una de las razones para que ellos se pudieran acoplar como equipo fue precisamente que conocieron al Señor Jesucristo. Cada uno de ellos, inclusive al último o uno de los últimos en creer en el Señor Jesucristo, fue el mismo entrenador, porque él se interesó qué es lo que está pasando con ellos, que los está haciendo que convivan de esa manera, que se lleven de esa manera, después de ser todo lo contrario, ahora sean muy unidos. Y él quiso investigar, ver por qué les estaba pasando eso a sus muchachos de su equipo. Y lo que pudo encontrar fue que tenían al Señor Jesucristo en su corazón. Y él dijo: yo también quiero eso que ellos tienen, ¿verdad? Y él pudo recibir a Cristo en su corazón. Y tenían una señal ellos en particular, y era el dedo índice hacia arriba. Y el dedo índice hacia arriba significaba que Jesús es el camino, ¿verdad? Y que hay un solo camino, ¿verdad? Y esa era la señal de ellos. Hay un camino, ¿verdad? Y es el Señor Jesucristo. Y pude entender aquí la frase esta: nombre que es sobre todo nombre. Oremos. Padre, le damos gracias porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias, Señor, porque nos tiene con bien este primer domingo del año, Señor, y hemos escuchado su palabra en todo este día, en las clases, en la predicación, en la aplicación de su palabra. Señor, ahora haga que la podamos llevar en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder tomar sabias decisiones basadas en su palabra, basadas en su nombre, sobre todo, Padre. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. En una ocasión, una persona se dedicó a investigar cuántas personas han pasado a través de la humanidad. ¿Cuántas personas creen que han pasado a través de toda la historia desde Adán y Eva? Y esta persona a lo mejor calculó mal, no sé en qué se basaría, sin estadísticas proporcionales, que pudiera sacar cerca de 30,000 millones de personas que han pasado por toda la historia de la humanidad, pocas más, pocas menos, no sabemos, pero 30,000 millones de personas que han pasado a través de la historia. Si lo escuchamos con un número, sería un número bastante grande, ¿verdad? 30,000 millones de personas a través de la historia, y más si es posible o menos, pero es una infinidad de personas que han pasado a través de la historia de la humanidad, que han habitado este mundo, que han venido, que han cumplido su ciclo, que han muerto, que han nacido y así, etcétera. Entonces han sido muchas las personas que han pasado por la tierra desde que el Señor creó, desde que Dios creó el universo, que creó la tierra y que empezó a formar la vida humana para que la habitasen.
Pero dentro de todas estas, vamos a tomarlo como un número, ¿verdad? Este número grande de 30,000 millones de personas, vamos a tomar que de esas 30,000 millones de personas, ¿verdad?, que supuestamente estamos aquí y unos que ya pasaron, ¿verdad? Solamente hubo una que pudo grabar el momento para ser recordada durante toda la vida, ¿verdad? Y esa persona es la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando nació el Señor Jesucristo? Hubo un parteaguas, ¿verdad? Para los escépticos, para los ateos, los que no creen, bueno, hay un año cero, ¿verdad? El año cero, pues nada más échele para atrás, del 2024 hacia atrás, pues empieza el año cero, ¿verdad? Y ese año cero fue a partir del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese fue porque todavía hay más tiempo atrás, ¿verdad? Incluso por ahí algunos todavía siguen con la contabilidad de los años, ¿verdad? Pero hubo una persona en especial que grabó en la historia de todas estas personas, de los 30,000 millones, ¿verdad? Solamente una pudo seguir siendo recordada a través de todos los tiempos, ¿verdad? Y ya lo mencionamos, el Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay filósofos, no hay personas que se han dedicado a grabar, a que sean recordados por toda la vida, por muchas generaciones que han pasado, nadie recuerda nada más que al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y mientras nosotros aquí estamos, hay millones de personas que todavía están estudiando, que todavía están aprendiendo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo todavía sigue predicándose, todavía sigue leyéndose, todavía sigue viéndose en muchas partes. Inclusive hoy en día, que ya no se ha visto mucho en los estadios antes de béisbol, en la Liga Americana sobre todo, había un eslogan. ¿Se acuerdan del eslogan? ¿Cómo decía? ¿No? Entonces yo soy el más grande aquí. Yo y el hermano Benjamín y el hermano Nacho. ¿Te acuerdas, hermano? El eslogan, en veces ponían un texto. Bueno, el texto que ponían, Juan 3:16, ¿verdad? Y Juan 3:16 decía, porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y hoy ya se ha perdido. Y algunos jugadores también traían sus frases de versículos de la Biblia bajo sus playeras, ¿verdad? Y así se está dando a conocer al Señor Jesucristo a través de todo el mundo, ¿verdad? El único que ha sido recordado de esas 30,000 millones de personas, el Señor Jesucristo. Y podemos entender el pasaje, nombre que es sobre todo nombre. Aquel bebé que una vez nació en la ciudad de Belén, o en la aldea de Belén, ¿verdad?, que fue enviado por Dios a través de una mujer, a través de la Virgen, ¿verdad? Y concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Emmanuel, ¿qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Si ustedes se fijan en el pasaje, después en el Nuevo Testamento nunca se le llamó Emmanuel, ¿verdad? Pero más sin embargo nosotros sabemos a través de todo lo que está escrito en la palabra de que verdaderamente estaba Dios en medio de las personas en aquel tiempo, ¿verdad? Que vino a estar con ellos y a estar también haciendo la obra que su Padre Dios le había encomendado de acuerdo a la tarea que habían escrito. Hablamos de la persona del Señor Jesucristo, que es nombre, que sobre todo nombre, nunca escribió un libro. O sea, no conocemos un libro que diga, o una carta, o un evangelio, que podamos decir, este es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Nunca lo hizo, pero más sin embargo se escribieron muchos libros acerca de Él, ¿verdad? Muchos libros acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que hablan del Señor, que hablan de todo lo que Él hizo y que todo lo que Él puede hacer y todo eso acerca del Señor Jesucristo. A través de la historia conocemos que tampoco se conoce que Él haya hecho algo como para que se recuerde como una obra de arte, una obra literaria, que Él haya escrito algo, que haya formado algo, que haya dibujado algo y que digan, esta pintura la pintó el Señor Jesucristo. Tampoco conocemos eso, ni una foto, ni un poema de Él que haya dicho, ¿verdad?, un verso o algo que haya dicho el Señor Jesucristo, que tengan ahí la humanidad como eso. No hay tampoco
un rostro conocido como tal, ¿verdad? Lo que conocemos es lo que la gente ha hecho, ¿verdad? Que se ha imaginado acerca del rostro del Señor Jesucristo. Mas sin embargo, hay millones de personas que en este momento están todavía estudiando al Señor Jesucristo y le están conociendo como es Él, y podemos decir que cada vez las personas están conociendo más de Cristo, ¿verdad? Más de Cristo, porque así el Padre se agradó de Él, ¿verdad? Dice el versículo 5 del pasaje que leímos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el pasaje muy claro dice: Dios mismo vino y bajó. Podemos decir, ¿era todo Dios? ¿Era todo hombre? Sí, lo era. Él dijo en una ocasión, cuando se encontraba una dificultad ahí, que aparentemente, digo aparentemente porque decía uno de sus discípulos que lo quiso defender, y luego, tranquilo, Pedro, o sea, ¿no crees que yo puedo llamar a cuántas legiones de ángeles para que me defiendan? ¿Verdad? Él lo podía hacer, pero ese no era el propósito, porque él podía hacerlo porque era todo Dios, pero también estaba respetando su condición humana. Entonces no escribió ningún libro, mas sin embargo muchos libros hablan del Señor. Otra de las cosas que podemos ver del Señor Jesucristo, de que nunca el Señor Jesucristo, su intención fue de formar un ejército aquí en la tierra, como lo esperaba el pueblo en aquel tiempo, que lo liberara de la esclavitud romana. O sea, nunca formó un ejército, mas sin embargo, muchos soldados, por así llamarlo, dieron su vida por el Señor. Y la siguen dando, ya empezando por sus discípulos, que dieron su vida por Él, por el nombre del Señor. Todavía, y muchos siguen dando su vida por el Señor. Nunca viajó muy lejos. El Señor siempre estuvo en una zona, en algunos poblados de por ahí: Nazaret, Belén, Judea, Galilea, Samaria, yendo de un lugar para allá, pero siempre en una pequeña región, caminando nada más. Mas sin embargo, su palabra, su mensaje se extendió a todo el mundo. El Señor Jesucristo pudo hacer que se hablara de Él en todo el mundo. Más del 30%, si pudiésemos tomarlo así, afirman ser seguidores del Señor Jesucristo a nivel mundial, ¿verdad? Y todavía la tarea sigue avanzando, y esa tarea pues ahora ha sido encomendada a nosotros, ¿verdad? Si su ministerio duró en realidad poco tiempo, 3 años nada más que estuvo aquí en la tierra predicando el mensaje, predicando las buenas nuevas de salvación, solamente 3 años. Mas sin embargo, hoy, a través de la radio, de la televisión, de la red, de todo lo que conocemos, se está hablando del Señor Jesucristo. Se habla, se predica del Señor por todo el mundo. Dios está usando todos estos medios de literatura impresa, de información, que pueda llegar a todo el mundo, hablando del Señor Jesucristo. Hasta donde sabemos, el Señor Jesucristo no tuvo una educación formal, ¿verdad? Como pudiésemos decir, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue educado en grandes escuelas por grandes personas. El Señor Jesucristo no tuvo esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Él era el mismo Dios, ¿verdad? Mas sin embargo, como no tuvo esta oportunidad de una formación de educación como tales, seminarios, universidades, hospitales, llevan el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, por ahí hay estos lugares con el nombre del Señor, ¿verdad? Para exaltarlo de alguna manera. Y volvemos a la frase del versículo que mencionábamos ahorita: nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Porque Dios así lo dispuso, porque Él lo quiso exaltar, ¿verdad? Hasta lo máximo, hasta lo más que se puede hacer. A través de la historia de la humanidad, tampoco ha existido ninguno que se le parezca ni pueda influir como el Señor influyó en aquel tiempo en las personas, y como sigue influyendo el día de hoy. En aquel tiempo, un pasaje en la Escritura, en Hechos, dice que cuando apresaron a sus discípulos, ¿verdad?,
que estaban por predicar el nombre del Señor, les dijeron, vamos a castigarlos, vamos a latiguearlos, vamos a hacerles daño en su cuerpo, ¿verdad? Para que ellos entiendan y que ya no prediquen ese nombre, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo, porque y otro salió por ahí, bueno, si hacemos esto, y si es de Dios, pues no lo vamos a poder destruir, ¿verdad? Porque mencionaron ejemplos, en un determinado tiempo se levantó tal persona y fue disuelto y los demás desaparecieron. Ya no hubo relevancia en lo que esos predicadores o las que esas personas estaban haciendo. Dice, pero si ellos están predicando algo que es de Dios, pues no lo vamos a poder destruir, no lo vamos a poder quitar. Y fue lo que pasó. Después de haberlos castigado, después de haberlos reprendido, ¿cuál fue la reacción de las personas, de estos discípulos del Señor? ¿Se agüitaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Se recuerdan? En vez de sentirse tristes, en vez de sentirse decepcionados, dice que salieron contentos de haber recibido, gozosos de haber recibido el castigo, ¿verdad? Por causa del nombre del Señor Jesucristo, por causa del nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y eso fue lo que impulsó y lo que impulsa en la actualidad a que muchas personas sigan creyendo y confiando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual, dice el pasaje, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, y buscando el significado de la palabra, de esta última palabra, exaltando hasta lo sumo, es hasta lo máximo, ¿verdad? Hasta donde más no puedas ver, hasta allá lo exaltó Dios al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta donde no puedas, hasta lo máximo, hasta lo que más te imaginas. Y nuestro pobre mente no puede asimilar todo esto, ¿verdad? No puede asimilar cuán grande es el Señor. De hecho, hay un canto, a cuán grande es Él, y a eso se refiere también, porque es muy, muy grande, ¿verdad? Pudiésemos nosotros, cuando hemos por ahí salido al mar una vez, vemos en la orilla de la playa y vemos dónde termina el mar y no vemos absolutamente nada, no le vemos un fin. No podemos decir, mira, allá termina el mar, no hay, ¿verdad? No podemos verlo. Y así es como podemos decir de que Dios lo exaltó, Dios lo reconoció, Dios le dio ese derecho, ¿verdad?, de estar a la diestra del trono de Dios, como dice en Hebreos 12, por favor, Hebreos 12, versículo 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3 dice, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción del pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿verdad? Dice ese pasaje, no se canse hasta desmayar. ¿Hasta cuándo vamos a estar creyendo? ¿Hasta cuándo vamos a estar confiando en el Señor? ¿Verdad? Hasta que ya no podamos más. El primer paso, por lo cual también le exaltó hasta lo más profundo, hasta lo más alto. ¿Cuánto más es cierto esto en sus seguidores? ¿Verdad? Nosotros que somos seguidores de Cristo, podemos nosotros reafirmar esto, lo que dice el pasaje de Hebreos, ¿verdad? Considerar a aquel que sufrió. Por eso los discípulos, cuando se encontraron en esa situación, ellos pudieron también dar su vida por el causa del nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Al principio, créanlo que al principio nadie podía dar la vida por otro. Nadie podía dar la vida por otro. El Señor Jesucristo les dio el ejemplo, el más claro ejemplo. Y por eso ellos se sintieron dignos, se sintieron dignos de poder dar su vida por causa del nombre del Señor. Por eso cuando nos pase algo en nuestra vida que tenemos por causa del nombre del Señor, usted siéntase contento, siéntase tranquilo, siéntase seguro, siéntase bendecido si quiere, ¿verdad? Porque le pasó algo por causa del nombre, ¿verdad? Ellos murieron de maneras muy inimaginables,
que no nos pudiésemos ver cómo sufrieron ellos en su muerte, porque fue una muerte en la cual sufrieron, ¿verdad? Y nos podemos imaginar todo lo que ellos pasaron, pero ellos decidieron morir por causa del nombre. Y la pregunta puede ser, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? También nosotros en este momento, ¿estamos dispuestos a sufrir por el nombre que es sobre todo nombre? En esta pequeña tierra, ¿verdad?, dicen los que saben de astronomía y todo eso, ¿cuánto es el lugar que ocupa la Tierra en el universo? ¿Cuánto se imaginan ustedes que ocupa el planeta Tierra en el universo? ¿Cuánto se imaginan que ocupa? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 1%? ¿Verdad? Pues quiero decirles que nada, ¿verdad? Somos como un lunar dentro del universo, ¿verdad? ¿Y saben lo que hace grande a esta tierra? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es que es, por eso dice, Dios le exaltó hasta lo máximo. ¿Y dónde? Aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces aquí en la tierra es donde está, donde Dios decidió exaltar a su Hijo Jesucristo, y dice, para que el nombre de Él se doble toda rodilla, ¿verdad? Y confiese, y lo confiese, ¿verdad? Y ese es en lo que batallamos mucho nosotros, ¿verdad? Batallamos para doblar nuestra rodilla en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces la invitación también es esa, porque acuérdense, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, y por eso es que nosotros debemos de inclinar nuestra rodilla cuando sea el momento de darle, ¿verdad? Mencionaba en ocasiones anteriores, hay una de la religión musulmán, ¿verdad?, que ellos tienen su hora de oración. Ellos donde estén, ellos oran, ¿verdad? Donde estén, hacen su tendido y ahí están en la hora de la oración o en la hora de la adoración. Personas así, en traje, personas muy arregladas y todo, no les importa, donde sea, donde estén, da la hora y ahí mismo, el tendido y hacer las oraciones, ¿verdad? Y es el ejemplo que también como cristiano uno debemos de dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un nombre que es sobre todo nombre y que es el Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros digamos, ¿verdad? Por eso me acuerdo mucho en varias ocasiones que pastor, hermano Misael y varios de nosotros que compartimos la palabra, recomendamos o decimos la escritura, o sea, tiene su Biblia, si no tiene, compártela, búsquela, si alguien no tiene por ahí, compártesela, ayude a buscar. Todos, la frase de hoy en la mañana, todos traen su Biblia, a ver, levántenla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que todos nos aseguremos de lo que estamos hablando, sea basado en la escritura, y si nos basamos en lo que dice la escritura, vamos a encontrar lo que dice precisamente, hay un nombre que es sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre, y ese nombre es el que debemos de exaltarle, es el que debemos de alabarle, es el que debemos de cantarle. Nunca se ha alabado ni adorado a alguien más en la historia que al Señor Jesucristo, ¿verdad? Otra vez doblemos a la frase del Señor, nombre que es sobre todo nombre. En una ocasión pasada, un piloto, ¿verdad?, de avión, en la parte posterior o trasera del avión, le explotó una granada y se hizo un agujero en el avión. Y cuando él bajó, logró aterrizar el avión y poder estar a salvo, dijo, gracias a Dios, ¿verdad? Dio gracias al Señor que no pasó nada y me salvó. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esto en las personas o de nosotros mismos? Una frase en reconocimiento al Señor por algo que hizo en nuestra vida o por algo que nos evitó que hiciéramos o que nos pasara. ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos esa frase en nuestra boca, ¿verdad?, en nuestro decir? ¿Verdad? Como por decir, hay una frase que se oye muy común, ¿verdad?, dentro de las personas, que dice, no, tú andas con el Jesús en la boca, ¿verdad? Pero ¿por qué no andamos con el Jesús en la boca agradeciéndole en todo momento por reconocer lo que ha hecho en nuestras vidas? Dar gracias a Dios. Dice
primera a los Tesalonicenses 5, ¿verdad? Da gracias en todo, ¿verdad? En todo, o sea, que te pase, sea bueno, sea malo, da gracias a Dios por ello, da gracias al Señor, porque Él es el que está al pendiente tuyo, es el que está a un lado tuyo, es el que te convence de que no hagas cosas indebidas, ¿verdad? Porque la palabra debe estar de continuo en la boca de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros poder así exaltar el nombre del Señor Jesús. Exaltar el nombre del Señor Jesús. Va a llegar un momento en que se confiese de parte del Señor Jesucristo y ya no va a ser la frase que acabamos de mencionar, nombre que es sobre todo nombre, sino va a cambiar después, como lo menciona Apocalipsis 19:16, que dice la expresión en ese pasaje, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se imaginan nada más la expresión ahora que cambia ahora para reconocer al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores? Si conocemos ahora al nombre que es sobre todo nombre y la expresión que es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué no adorarle? ¿Por qué no darle honra y gloria a cada momento? ¿Por qué no reconocerle en nuestra vida? ¿Por qué no doblar nuestra rodilla y poder inclinarnos ante Él, ante su presencia, con regocijo y reconocerle? Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hacer lo posible y hasta lo imposible por reconocerle como nuestro Rey, como nuestro Salvador de nuestras vidas y poder que la gente pueda ver esta expresión de nosotros, que no nada más lo digamos de labios para afuera, ¿verdad? Sino que de nuestro interior pueda salir nuestra expresión de agradecimiento y de exaltación al Señor Jesucristo. Sabemos que ángeles desean hacer la tarea que nosotros ha sido encomendada, pero la tarea, dice el apóstol Pablo, me ha sido encomendada, igual que a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener siempre en cuenta de la exaltación al Señor, sobre todo porque es un nombre que es sobre todo nombre. Otra de las frases que pudiésemos, ahorita comentábamos de Emmanuel, Dios con nosotros, y vimos que no se le nombró en ninguna parte de la Escritura, a lo mejor así tal cual Emmanuel, pero en varias ocasiones, el Señor mismo dejó y dejó que se le nombrara y se le reconociera como el Dios mismo, ¿verdad? Uno de ellos, uno de sus discípulos, el que no creyó, ¿va? El que no creyó le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿va? Reconoció al Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso por lo que estaba haciendo y lo que estaba demostrando en aquel tiempo en la vida de las personas. ¿Quién podía hacer eso en la vida de las personas de aquel tiempo? ¿Va? Pues solamente Dios, ¿va? Y usó a su Hijo Jesucristo para hacerlo. Resucitar personas, dar vista a los ciegos, sanar enfermedades y de cualquier tipo, ¿verdad? No hubo una ocasión en que pudiese decir, no, esto no se puede, ¿verdad? Sino todo tenía una solución para el Señor que se le presentara a distancia. ¿Sabes qué, Señor? Ora por mi criado, ora por mi hijo que está allá, ¿verdad? Que no lo pudiésemos traer, pero solamente di la palabra, ¿verdad? Y con la palabra del Señor fueron sanadas esas personas en aquel tiempo. Y lo sorprendente de todo esto dice después del término de que su hijo había sanado, su siervo había sanado, dice el pasaje, y creyó él con toda su casa, ¿verdad? Y creyó él con toda su casa. ¿Se fijan cómo la palabra de Dios y cómo el nombre del Señor Jesucristo fue exaltado en ese momento por las personas a larga distancia que fueron de alguna manera sanados por el Señor? Reconocieron su poder, reconocieron su grandeza del Señor que hizo en sus vidas. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Cómo puede salvar a su gente de sus pecados?
¿Cómo la puede salvar el Señor? Dios quisiera salvarlos, pero quiere dar primero la oportunidad de que la persona misma reconozca sus pecados, reconozca su error. Quiere el Señor que reconozcan el error en el que están, porque después de no reconocer su error en el que están, van a un lugar no muy, sino no bueno, ¿verdad? Y el Señor en la Escritura lo menciona. Y podemos recordar a Lázaro, ¿verdad? Y el rico. Y nos menciona de ahí un lugar de tormento, menciona la expresión del rico, la expresión que está haciendo ahí en el lugar de tormento, ¿verdad? Y es ahí donde van las personas sin Cristo, las que no tengan a Cristo en su corazón, las que no se hayan arrepentido de su pecado, es ahí donde van a estar, ¿verdad? Porque no han exaltado el nombre de Cristo, porque no lo han reconocido, que no han doblado su rodilla, no se han inclinado ante Él, siendo que es un nombre que es sobre todo nombre. Entonces nosotros como los que sí sabemos, hermanos, de que el Señor es un nombre que es sobre todo nombre y que es el que debemos de exaltar, pues somos ahora los que quedamos, ¿verdad? No somos pocos como en aquel tiempo, ¿verdad? Para seguir pregonando estas buenas nuevas de salvación y seguir que la gente conozca al Señor Jesucristo y conozca que es un nombre que sobre todo nombre, y que no se nos olvide, que es un nombre que sobre todo nombre, y poder que ellos también se unan a nosotros en exaltarle y conozcan que no hay otro que pudiésemos nosotros admirar como el Señor. Colosenses 1:20, por favor. Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él la reconciliación consiguió todas las cosas así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿verdad? Y ese es precisamente el medio del cual pudimos nosotros ser salvos, y las personas también pueden ser salvos, ¿verdad? Por medio de la cruz, ¿verdad? Por medio de la cruz y la resurrección del Señor, en la cual Él está en un momento, en la etapa de su programa que Él tiene. Voy a enviar a mi hijo, ¿verdad?, profetizado desde el Antiguo Testamento, para que Él pueda salir, predicar y ser sacrificado por cada uno de los pecadores que están en la tierra, ¿verdad? Y luego vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Recordemos, 3 años estuvo aquí, ya han pasado más de 2000 años y todavía se sigue recordando al Señor Jesucristo y su obra redentora que Él hizo en la cruz. Todavía se sigue recordando, todavía sigue siendo exaltado. Toda lengua debe de confesar que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Porque va a llegar un momento en que si las personas sin Cristo no hacen esto, no toman su decisión por Cristo, no reconocen esto, no le exaltan porque no conocen, entonces va a llegar un momento en que ellos puedan decir, pues fíjate que yo un momento, cuando estén en la presencia de Dios, yo prediqué tu nombre, yo hice tal y tal cosa por ti, pero nunca hiciste una decisión por Cristo, ¿verdad? Y Él va a decir, nunca te conocí, ¿verdad? Y lo va a mandar al lugar ese que me envió al rico, ¿verdad?, al infierno, ¿verdad? Pero hasta en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Pero nunca te conocí, ¿verdad? Nunca recibiste a mi Hijo Jesucristo, nunca recibiste al nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Hayas hecho lo que hayas hecho, te hayas portado como te hayas portado, si no reconociste al nombre que es sobre todo nombre, no puedes entrar, ¿verdad?, en el reino de los cielos. No es para ti la promesa del Señor Jesucristo cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad?, si no tienes a Cristo en tu corazón. Y sabemos que muchas de las personas necesitan arrepentirse
de sus pecados y reconocer al nombre que es sobre todo nombre. Hoy en día las personas necesitan conocer a Cristo, necesitan saber que van a un lugar que no es muy agradable. El rico le decía a Abraham, ¿se acuerdan lo que le decía a Abraham? ¿Cuál fue la petición que le tenía? ¿Se acuerdan? Padre Abraham, manda mensajeros, ¿verdad? Para que no vengan a mis familiares, para que no vengan a este lugar porque es muy tormentoso, es muy difícil estar aquí. Dice, mándales. Y hoy también nos dice, aunque no el rico, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos compasión, tenemos amor por las almas, ¿verdad? Si amamos a nuestros familiares también, ¿verdad? Y sabemos a dónde van sin Cristo, pues hay que advertirles, hay que decirles del nombre que es sobre todo nombre, que los puede librar de ese lugar de tormento y de condenación, ¿verdad? Amamos a nuestros familiares, tenemos compasión, amamos a las personas, ¿verdad? Pues hablemosles del nombre que es sobre todo nombre. Que Dios les bendiga, hermanos.